Hay palabras que no solo resuenan en el oído, sino que vibran en el corazón, como fragmentos de un antiguo recuerdo que el alma lucha por recordar. Vivir siempre es la mejor opción. Así lo dijo Edgar Cayce, y sus palabras no sonaban a un simple consejo moral, sino a una ley silenciosa inscrita en la estructura misma del universo. Pues según él, cada aliento es un voto sagrado hecho ante Dios incluso antes de la encarnación, un juramento del Espíritu que dice, desciendo a la tierra no para escapar, sino para crecer. Cayce, el profeta durmiente, no hablaba con metáforas vacías. En sus estados de trance, se conectaba con el lenguaje del alma y traducía las vibraciones de la eternidad a frases humanas. Y cuando afirmaba que la vida era la mejor opción, revelaba algo mucho más profundo. La vida no es una coincidencia, es una oportunidad divina, una chispa del Creador liberada en el tiempo para aprender lo que el cielo solo comprende cuando se encarna. Hay un misterio oculto en cada vida humana, el misterio del por qué. ¿Por qué naciste aquí, ahora en este siglo, en este cuerpo, con este dolor? ¿Por qué el alma elige caminar en las sombras cuando podría permanecer en la luz? Cayce dijo que el alma no huye del dolor, lo busca, porque es en la fricción del sufrimiento que la chispa divina despierta su conciencia. Así como el oro se purifica con el fuego, el espíritu se purifica con la experiencia de la materia. Jesús, a quien Cayce llamó el Cristo perfecto, vivió esta verdad ante los ojos del mundo. No solo predicó la vida, sino que la encarnó hasta el dolor. En el huerto de Getsemaní, cuando la sangre se mezclaba con el sudor y la noche le oprimía el corazón, pronunció el acto espiritual más profundo. Padre, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En ese instante, la humanidad comprendió el verdadero sentido de la vida, permanecer presente incluso cuando todo en su interior quiere huir. Cayce enseñó que la vida no es una prueba impuesta por un Dios lejano, sino una lección elegida por el alma misma. Antes de nacer, decía, cada espíritu revisa las páginas no escritas del destino y elige los capítulos que lo acercarán más a la luz. Nadie llega a la tierra por casualidad. Cada encuentro, cada pérdida, cada lágrima es una línea cuidadosamente trazada en el mapa del aprendizaje. Y cuando la mente humana, cegada por el dolor, pregunta ¿por qué?, el corazón espiritual responde en silencio, porque aquí es el punto donde la eternidad se inclina para enseñarte a amar. Vivir es, por lo tanto, más que simplemente existir. Es permanecer abierto, es permitir que el aliento divino siga fluyendo a través de ti, incluso cuando te duele el pecho y tus ojos no ven el camino. Cayce dijo que muchos confunden la muerte con el descanso, pero que el verdadero descanso es la armonía del alma con el propósito de Dios. El escape, por muy dulce que parezca, solo pospone la lección, porque el alma, al ser eterna, siempre regresará al punto donde dejó de aprender. Puedes negar el dolor, pero no puedes negar el llamado. Puedes intentar silenciar tu corazón, pero no puedes silenciar al espíritu que susurra en él. La vida es el canal a través del cual el Creador se reconoce en ti, dijo Cayce. Cuando vives, realmente vives, Dios experimenta el amor mismo a través de tus ojos. Y cuando te rindes, el universo pierde un espejo donde podría verse reflejado. En los archivos de las lecturas de Cayce, hay una frase que parece fluctuar entre dimensiones. Ningún alma fue creada para la muerte. Esto significa que, en el plan divino, no hay tragedia definitiva, ni fin. Solo hay transición, aprendizaje y retorno. La muerte no es un castigo, es un cambio de aula en la escuela de la eternidad. Pero el valor de las lecciones aprendidas aquí, en el cuerpo, en las lágrimas, en la carne que siente y se desgarra, es incomparable. La tierra es el único lugar donde el espíritu puede demostrar paciencia, valentía y compasión. En el cielo, todo es demasiado perfecto para enseñar. Por lo tanto, dijo, vivir es el acto más elevado de fe. La fe no es creer en Dios cuando todo va bien, sino seguir respirando cuando su silencio parece aplastarte. Es en esta pausa entre el dolor y la esperanza que el alma se revela, porque, mientras haya vida, existe la posibilidad de transformación. Cada día es una nueva oportunidad para reescribir el destino, para elevar una vibración,
para perdonar lo que aún nos pesa. Cayce lo llamó el laboratorio divino, donde Dios se experimenta en millones de formas humanas. Si la existencia tiene un propósito, es este: ser el canal a través del cual la luz aprende a permanecer encendida incluso en medio de la oscuridad. Jesús, el Cristo, demostró que el sufrimiento no es el fin, sino el camino. No vino a borrar el dolor, sino a mostrar cómo transformarlo en resurrección. Y Cayce dijo: cada vez que un alma elige vivir a pesar del dolor, Cristo renace en ella. Así, vivir se convierte en un acto litúrgico, una oración en movimiento, una comunión con lo divino que habita en todas las cosas. Y quizás esto es lo que Cayce quiso decir cuando dijo: la vida es sagrada, en cualquier forma, en cualquier momento. Incluso cuando tu corazón esté cansado, incluso cuando te tiemblen las manos, hay algo en ti que aún late hacia la luz. Ese algo es el aliento de Dios, y mientras esté en ti, hay esperanza. Así que si las sombras se extienden sobre tu camino y la tentación de rendirte parece acecharte, recuerda las palabras del profeta: el alma nunca es puesta a prueba más allá de lo que puede soportar, y cuando las fuerzas flaqueen, reza, porque, dijo Cayce, la oración es el hilo invisible que reconecta al hombre con la fuente de la vida. No es casualidad que estés escuchando esto ahora. El universo nunca habla por casualidad. Hay un llamado silencioso a tu alma, el llamado a continuar, a levantarte una vez más, a decir, incluso con lágrimas: Señor, sigo aquí. Porque vivir, en el sentido más profundo, es precisamente eso, es seguir ofreciéndote al amor, incluso cuando el amor parece distante. Cuando Cayce habló de la fuerza vital, describió el cuerpo humano como un arpa hecha de energía. Cada pensamiento, cada emoción, cada decisión es una nota que vibra en esta arpa, y cuando la melodía desafina, surge el sufrimiento. Pero el sufrimiento para él no era un castigo, era música desafinada que exigía armonía. El alma, decía, es el músico, y el cuerpo es el instrumento. Aprender a vivir es aprender a afinar esta arpa para que el sonido de Dios pueda fluir de nuevo. Y este sonido, esta vibración que viene de arriba, solo se escucha cuando el corazón decide permanecer. La huida ahoga el sonido, el miedo silencia la canción. Pero quienes eligen vivir, incluso heridos, descubren que la música del alma nunca se perdió, solo se ensayaba. Cayce veía a Cristo no como una figura distante, sino como el estado supremo de la conciencia humana. Cristo es la luz en cada alma que elige amar en lugar de temer, dijo. Por lo tanto, cada acto de valentía, cada gesto de compasión, cada nuevo comienzo es una forma de resucitar con Él, y por eso vivir es la forma más elevada de oración. Cuando vives con propósito, oras sin palabras. Cuando perdonas, sanas el universo. Cuando sonríes entre lágrimas, te conviertes en el milagro que pediste del cielo. Ahora, respira hondo. Deja que estas palabras toquen el espacio entre tus pensamientos. Siente la vida fluir a través de ti como un río que nunca ha dejado de fluir. Cada latido de tu corazón es un recordatorio de que Dios todavía cree en ti. Y si lo hace, ¿por qué dudarías? Edgar Cayce dijo que incluso el más pequeño gesto de esperanza tiene peso en el plano espiritual. Una palabra de aliento, un simple sigo, pronunciado en medio del dolor, queda grabado en los archivos eternos como un acto de luz. Porque para el Creador, vivir es la palabra más sagrada que existe. Así que, antes de que este video continúe, da un pequeño paso de fe. Dite a ti mismo: elijo vivir. Estas 3 palabras tienen el poder de reescribir destinos, realinear vibraciones y abrir puertas invisibles. Porque toda transformación comienza con una elección, y toda verdadera elección comienza con la vida. Recuerda, el alma que vive conscientemente ya ha comenzado a ganar, porque el cielo no es un lugar lejano, es un estado del ser, y quienes eligen vivir con fe ya lo habitan. Hay momentos en la vida en que el peso de la existencia parece aplastar incluso los pensamientos más silenciosos. Son momentos en que el aire se espesa, la luz se desvanece y el corazón se pregunta: ¿vale la pena continuar? Es allí, en el abismo entre el cansancio y la esperanza, donde comienza el verdadero aprendizaje del alma. Edgar Cayce decía que es precisamente cuando los seres humanos se sienten más lejos de Dios
que Él está más cerca, no como un consuelo fácil, sino como una ley espiritual. El Creador se acerca cuando la humanidad ya no puede caminar sola, pues el espacio vacío en el corazón se convierte en el altar donde renace la fe. La vida, afirmaba Kaise, es la escuela más sublime de autodominio. Cada dolor es un instructor encubierto, cada pérdida una lección oculta de amor que trasciende el apego. El sufrimiento, al que tantos temen, es el cincel que esculpe la estatua eterna del espíritu. Y sin embargo, ¿cuántos intentamos romper el cincel antes de que complete su obra? Huimos del proceso, llamando injusticia a la perfección y castigo a la misericordia. Pero la verdad es que lo divino nunca castiga. Ule. Kaise dijo que el alma humana es como una semilla de luz arrojada a la oscura tierra de la materia. Al principio, la semilla puede creer que ha sido enterrada. Todo es frío, todo es oscuro, pero con el paso del tiempo, se da cuenta de que no fue enterrada, sino plantada. La diferencia radica en la fe. Quienes se creen muertos se desesperan. Quienes comprenden que están germinando, soportan la oscuridad con esperanza. Así sucede con la vida. Cada noche del alma es un presagio del amanecer. Cada pérdida, la gestación de algo más grande que aún está por nacer. Sin embargo, hay una condición esencial para esta transformación: permanecer. Permanecer incluso cuando la mente quiera huir. Permanecer cuando el corazón se rompe. Permanecer cuando las lágrimas parecen ser el único lenguaje disponible. Porque el simple acto de permanecer es, en sí mismo, una declaración de fe. Kaise dijo que todo el cielo se inclina en reverencia ante un alma que elige continuar, porque esta elección silenciosa, aún permanezco, es el eco de la creación misma. Es la misma fuerza que impulsó al espíritu sobre las aguas al principio de los tiempos. Kaise veía la tierra no como un castigo, sino como un campo de entrenamiento para los herederos de lo divino. El alma, dijo, es hija del Altísimo, pero debe aprender a usar el poder del amor antes de regresar a la casa del Padre, y este aprendizaje no se da en templos de oro ni en bibliotecas del más allá. El amor verdadero se aprende en los pequeños gestos de la vida cotidiana, en el perdón silencioso, en el abrazo que consuela, en la lágrima que se transforma en comprensión. Cada gesto es un altar, cada encuentro, una oportunidad para recordar lo que el Espíritu siempre ha sabido, que el amor es la única ley que nunca cesa. Pero los seres humanos, en su afán por escapar del dolor, a menudo se desvían de su propósito. Buscan atajos hacia la paz, caminos rápidos hacia la felicidad, pero Kaise advirtió, el alma que intenta escapar de la lección, regresa a ella hasta que la aprende. Escapar nunca es liberación, es simplemente posponerlo. Y cuanto más pospongamos el encuentro con la verdad, más se alarga el ciclo. Sin embargo, Dios no condena la demora, simplemente espera, y mientras espera, envía señales, una palabra amable, un sueño revelador, un silencio profundo que de repente se convierte en respuesta. Para Kaise, nada es casualidad. Cada acontecimiento, por banal que sea, es una pieza del rompecabezas cósmico que conforma el destino. Incluso el dolor es una invitación divina, aunque esté envuelta en velos. Dijo que cada lágrima es una oración líquida, un mensaje enviado al cielo cuando las palabras ya no bastan. Y estas lágrimas, lejos de desperdiciarse, son recogidas por el Espíritu como ofrendas puras. En el plano invisible, cada lágrima consciente se transforma en luz, pues expresa la valentía de sentir. Y sentir de verdad, es la forma más elevada de vivir. La mente moderna ha aprendido a temer el dolor, pero Kaise enseñó que existe una diferencia entre el sufrimiento y la desesperación. El sufrimiento es purificación, la desesperación es olvido. El primero nos acerca a Dios, la segunda lo niega. Por eso, cuando la noche parece demasiado larga, aconsejó, no digas estoy solo porque nunca lo estuviste. El Espíritu de Cristo habita en cada átomo de tu ser, y cuando tu corazón se rompe, Él es la mano invisible que recoge los pedazos y los moldea de nuevo. Algunos dicen que vivir es resistir, pero Kaise los corregiría. Vivir es comprender. Resistir es solo la mitad de la lección. Comprender es la otra mitad. El alma que comprende el propósito del dolor no lucha contra él, baila con él.
Descubre que las sombras solo existen para revelar el contorno de la luz. Acepta el proceso, dijo, porque lo que te duele hoy es la misma fuerza que te liberará mañana. En sus lecturas espirituales, Kayse describió un patrón misterioso. Cada alma que busca escapar de la vida regresa a la misma lección bajo otra forma. El suicidio, decía, no borra el sufrimiento, simplemente cambia el escenario. Es como un estudiante que rompe su cuaderno antes de un examen. En el siguiente curso, tendrá que reescribirlo, línea por línea. Por eso imploró, no interrumpas el aprendizaje. El dolor es temporal, el propósito es eterno. Estas palabras no provenían del moralismo, sino de la compasión. Él mismo conocía el peso de la existencia. Tuvo días de duda, noches de silencio, momentos en que la fe parecía lejana, pero incluso en medio de las sombras, continuó sirviendo. El sufrimiento, escribió una vez, es el camino más corto entre el hombre y Dios. Y cuanto más servía, más comprendía que el alma no crece cuando se le ahorra el dolor, sino cuando lo transfigura en amor. La humanidad moderna cree que la vida se trata de acumular, conquistar y ganar, pero Kayse veía la victoria de otra manera. La verdadera victoria, dijo, es mantener el corazón puro en medio del caos. No se trata de evitar las tormentas, sino de mantener la lámpara encendida mientras pasan. Porque la vida es un mar, y el espíritu es el navegante que debe aprender a confiar en el viento invisible. Y este viento, el Espíritu de Dios, sopla con más fuerza en días de desánimo. Cuando los seres humanos se entregan, no para escapar, sino para aceptar, el viento cambia de dirección. Las aguas que una vez amenazaron con ahogarse se convierten en un camino. Esto es lo que sucede con el sufrimiento transformado. Se convierte en un camino hacia lo sagrado. Kayse dijo que la oración no cambia a Dios, sino a quien ora, porque, al orar, el alma se realinea con la frecuencia original del Creador, y esta realineación trae comprensión. No es magia, es sintonización. La vida fluye mejor cuando la vibración del alma coincide con la vibración del amor, y la única manera de lograrlo es viviendo, sintiendo y perseverando. Jesús demostró esto en la cruz. Cuando todo parecía perdido, miró al cielo y dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En esta frase, Kayse vio la cumbre de la enseñanza espiritual, la conciencia que, incluso en el dolor, elige amar. Vivir entonces es elegir perdonar en medio de la crucifixión diaria, las pequeñas injusticias, las traiciones, los silencios. Y hay algo profundamente misterioso en esto. Cada vez que perdonamos, una parte de la Tierra se ilumina. Cada acto de amor altera la vibración del planeta. Kayse creía que toda la humanidad está espiritualmente interconectada. Un alma que elige vivir con fe ayuda a millones de personas a hacer lo mismo, incluso si nunca se conocen. El universo se comunica en ondas, y el amor es la más poderosa de ellas. Así que, cuando crees que vives solo para ti, te equivocas. Tu persistencia es una oración colectiva. Tu perseverancia es una vela encendida en un templo invisible, donde innumerables almas aún buscan fuerza. Así que no subestimes el poder de un corazón que decide no rendirse. Edgar Cayce dijo que cada alma lleva dentro un hilo de retorno, una línea espiritual que la conduce de regreso a Dios. Este hilo nunca se rompe, ni siquiera cuando un ser humano se extravía, y es la vida misma la que lo impulsa poco a poco hacia arriba. Cada experiencia, cada nuevo comienzo, cada decisión amorosa es un suave tirón de este hilo eterno. Así que, si hoy tu corazón sangra, recuerda, eres aprendiz de algo sagrado. El dolor que ahora parece castigo es simplemente el despertar de tu verdadero poder, porque la vida no se trata solo de resistir la oscuridad, sino de aprender a encender tu propia luz. Y si dudas de tu fuerza, Cayce dejó un recordatorio sencillo pero poderoso. El alma es de la misma sustancia que Dios. Dentro de ti hay algo que el miedo no puede tocar. Ese algo es el Cristo interior, el mismo que resucitó, el mismo que habita en todos los seres. Cuando te permites vivir, le permites vivir en ti. Respira, siente la vida fluir a través de ti como un río invisible. Cada latido es una llamada, cada segundo es un regalo.
La tierra entera conspira para ayudarte a aprender a amar. Incluso las tormentas son maestras disfrazadas, porque al final, el alma no vino a conquistar el mundo, sino a comprenderlo. Así, vivir se convierte en la oración más poderosa que existe, la oración silenciosa de quien confía en que el amor siempre tendrá la última palabra. Edgar Cayce solía decir que el alma es el único libro inquebrantable. En ella, cada pensamiento, cada decisión, cada lágrima, está grabado como una línea viva, y es esta escritura invisible la que forja el destino. La vida, según él, es el medio por el cual Dios lee lo que el hombre escribe. Cuando vives conscientemente, escribes versos luminosos. Cuando vives distraído, solo repites líneas descoloridas, pero el papel sigue siendo el mismo. El cuerpo, el tiempo, el ahora. Es en este instante, en este simple aliento, que toda la eternidad se inclina para ver qué harás con el don de la vida. Cayce afirmó que la vida es un acto alquímico. La tierra es el laboratorio, el cuerpo es el crisol, y el alma es el fuego que transforma el plomo de la ignorancia en oro espiritual. La materia no es enemiga del espíritu, es su instrumento de revelación. El espíritu, dijo, necesita la experiencia de la carne para aprender a amar con las manos. Y cada gesto, cada palabra dicha con intención, es una reacción química invisible entre lo humano y lo divino. Pero ¿qué ocurre cuando el alquimista abandona el experimento? Cuando el ser cansado apaga el fuego y abandona el laboratorio. Cayce respondió, la lección no se pierde, solo se pospone. El alma, al ser eterna, siempre regresará para terminar lo que comenzó. Nada se pierde en la economía divina, dijo, ni siquiera el dolor. Y quizás esta sea una de las verdades más difíciles de aceptar. No hay atajos para la evolución. Cada lágrima debe derramarse hasta el final. Cada amor debe vivirse al máximo. Cada error debe comprenderse hasta que nazca la sabiduría. El alma no escapa a sus propias creaciones, sino que las transforma. ¿Cuántas veces has sentido que la vida te parece injusta? ¿Cuántas veces has mirado al cielo y te has preguntado, ¿por qué a mí? Cayce decía que estas preguntas son portales. Toda alma que cuestiona despierta. La duda, cuando es sincera, es el comienzo de una fe madura. Dios no teme tus preguntas, las espera, porque solo quienes preguntan están dispuestos a escuchar. ¿Y qué hay detrás del ¿por qué a mí? Hay una revelación sencilla y profunda, porque solo tú puedes aprender lo que este momento vino a enseñar. Ningún sufrimiento es genérico. Ninguna bendición es accidental. Todo está calibrado por la sabiduría divina para el crecimiento de un espíritu específico, el tuyo. Y lo curioso es que, al comprender esto, el dolor empieza a perder su veneno. Sigue doliendo, pero ya no destruye. Purifica. Cayce explicó que la energía vital que anima el cuerpo humano es la misma que enciende las estrellas. El aliento de Dios que moldeó a Adán es el mismo que ahora vibra en tus células. Cuando sientes amor, es el Creador mismo recordándose a través de ti. Cuando sientes miedo, es simplemente el alma olvidando su origen. Por lo tanto, dijo, el gran desafío no es encontrar a Dios, sino recordarlo. ¿Y cómo recuerdas a Dios? Viviendo. No hay otra opción. La meditación es sagrada, la oración es poderosa, pero ninguna reemplaza el aprendizaje vivo. Cristo no solo enseñó palabras, caminó entre nosotros, tocó, lloró, sangró. El verbo vivir fue su mayor predicación. Cayce veía en cada sufrimiento humano una parábola inconclusa del Evangelio. La ceguera del espíritu, el miedo, el orgullo. Todas estas son versiones modernas de las historias que Jesús sanó. Y cada sanación, dijo, era una metáfora del alma redescubriendo su vibración original. Pero hay algo aún más profundo. Cayce creía que la mente humana es un puente entre el cielo y la tierra. Todo lo que pensamos moldea nuestra realidad espiritual. El pensamiento, decía, es la materia prima del destino. Lo que alimentas tu mente se manifiesta en la experiencia. El pesimismo crea oscuridad. La fe genera luz, no como superstición, sino como una ley energética. Y si esto es cierto, y Cayce insistió en ello, vivir no es solo soportar los acontecimientos, sino participar conscientemente en su creación. El alma humana es coautora de su propio destino.
Dios escribe el guión, pero deja las líneas abiertas. Cada decisión es una línea que define el curso de la trama. Entonces, ¿qué es el libre albedrío? Es el poder de decir sí a la vida, incluso cuando no la comprendes. Es el acto de cooperar con lo divino sin exigir explicaciones. Es la valentía de decir, no sé por qué, pero sé que hay un propósito. Kaizen lo llamó la forma más elevada de inteligencia espiritual. Pero ¿cómo se mantiene la fe cuando todo parece desmoronarse? ¿Cómo se sigue adelante cuando el dolor parece interminable? Él respondía, recuerda quién eres. ¿Y quién eres tú después de todo? Kaizen dijo que dentro de cada alma hay una chispa inmortal, un fragmento literal de la conciencia de Dios. Esto no es una metáfora, es una realidad espiritual. Cada ser humano es una célula viva en el cuerpo cósmico del Creador. Cuando sufres, Él lo siente contigo. Cuando amas, Él se expande dentro de ti. Cuando perdonas, Él se reconoce. Por lo tanto, vivir es la más divina de las comuniones. Es el acto de compartir con Dios la experiencia del tiempo. Él es eterno. Nosotros somos el instante, y cada instante vivido conscientemente se convierte en una ventana por la que lo eterno mira al mundo a través de ti. Pero Kaizen no se limitó a la poesía espiritual. Habló de leyes. La vida, según sus lecturas, obedece a un campo vibratorio preciso. Todo lo que existe es energía, y toda energía busca el equilibrio. Cuando te distancias del amor, creas disonancia. Cuando lo eliges, restauras la armonía. Por lo tanto, vivir con amor es alinearse con las leyes ocultas del universo. Describió el alma humana como un arpa de 7 cuerdas, correspondientes a las fuerzas espirituales de los centros energéticos, lo que ahora llamamos chakras. Cada emoción es una nota, cada pensamiento, un acorde. El dolor surge cuando una de estas cuerdas vibra desafinada con el amor, pero la música divina puede restaurarse mediante la conciencia. ¿Y el instrumento? El cuerpo. Kaizen decía que el cuerpo es el templo del alma y el espejo de sus estados internos. Las enfermedades no son castigos, sino mensajes codificados. El cuerpo habla cuando el corazón calla. Cuando ignoras el propósito del alma, el cuerpo grita lo que la mente se niega a oír. Así, vivir también es escuchar. Escuchar el propio cuerpo, el propio corazón, el propio silencio. Y es en este punto donde surge una de las mayores revelaciones de Kaizen. La vida es un lenguaje, y cada acontecimiento es una palabra dicha por Dios. Pérdida, amor, fracaso, curación. Todas estas son frases escritas por el Espíritu para recordarte quién eres. Pero ¿quién está escuchando? ¿Vives, pero escuchas? ¿O simplemente sobrevives en el ruido del mundo? Kaizen preguntó esto con tristeza, sabiendo que la mayoría de la gente vive sin escuchar la música sagrada que vibra tras cada experiencia. Dijo, el alma clama en soledad, pero el hombre lo llama casualidad. ¿Podría ser lo que llamas coincidencia un recordatorio divino? ¿Podría la persona que se cruzó en tu camino hoy tener una respuesta oculta? ¿Podría el dolor que te visitó ayer haber venido solo para romper el escudo que impedía la entrada del amor? Estas preguntas, dijo Kaizen, son la clave de la vida interior. No busques afuera lo que solo se puede entender dentro. Y cuando la respuesta llegue, y siempre llega, llegará silenciosamente, porque el silencio es la voz de Dios. Pero la mayoría teme al silencio, porque en él caen las máscaras. El hombre moderno corre, se distrae, grita, porque teme lo que encontrará cuando todo se silencie. Kaizen dijo, es en el silencio que el alma recuerda el cielo. La vida moderna, con su ruido y sus pantallas, intenta convencernos de que vivir se trata de acumular experiencias. Pero Kaizen veía la vida como refinar la vibración del alma hasta que vibre al unísono con el amor. Esta es la verdadera evolución. No se trata de ir a otro lugar, sino de hacer del corazón un espejo tan puro que el Cristo interior pueda verse allí. Por lo tanto, el camino espiritual no es una huida del mundo, sino una inmersión consciente en él. Trabajar, amar, sufrir, reír. Todo esto son oraciones cuando se hace con presencia. El trabajo bien hecho es una forma de adoración, dijo Kaizen, porque honra el don de la vida. Y sin embargo, ¿cuántos viven mecánicamente como si respirar fuera una obligación? Kaizen veía esto como el mayor pecado moderno, la indiferencia.
El alma que deja de sentir pierde su conexión con lo divino. La peor muerte, decía, no es la del cuerpo, sino la del entusiasmo. Quizás por eso Cristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esta abundancia no es material, sino espiritual. Es la plenitud de estar despierto, de percibir el milagro que se esconde en cada segundo. ¿Y qué es un milagro sino el reconocimiento de la presencia de Dios en lo que parecía ordinario? Vivir es, por tanto, el mayor milagro de todos. Kayse advirtió, quien teme vivir, teme encontrarse con Dios, porque es en la vida, con sus alegrías y tragedias, donde se revela el rostro de lo divino, y cada vez que eliges el amor en medio del dolor, la luz se expande en el universo. Así que pregúntate, ¿qué significa estar vivo? ¿Es solo respirar? ¿O es recordar que cada respiración es el mismo Espíritu de Dios circulando en ti? ¿Y si cada latido fuera una llamada, un recordatorio de que aún queda algo por lograr, alguien a quien perdonar, algo que ofrecer? Kayse dijo que cada alma tiene una misión específica, y hasta que la cumpla, la vida sigue llamándola. Esta misión puede parecer pequeña, un gesto, una palabra, una presencia, pero siempre es sagrada. Tal vez vivir después de todo no se trata de encontrar respuestas, sino de convertirse en la respuesta misma. Edgar Cayce dijo, el alma crece más en las horas en que todo parece perdido que en siglos de calma. El dolor, que muchos ven como un enemigo, es el iniciador silencioso que lleva la conciencia a su forma más pura. El sufrimiento, lejos de ser un castigo, es el lenguaje a través del cual el espíritu conversa con la materia. Cada lágrima es un símbolo, cada colapso un punto de inflexión donde lo humano toca lo divino y descubre que la herida misma es la puerta de entrada. La mayoría de la gente teme el sufrimiento, por lo que huye de él, pero este escape es lo que lo vuelve estéril. Kayse enseñó que el dolor evitado es dolor repetido. Cuando el corazón se niega a aprender, el universo repite la lección, no por crueldad, sino por amor, porque el destino no es un castigo, es un maestro que insiste, y luego viene el misterio que pocos entienden, la revelación que Kayse llamó la economía espiritual del universo. Nada se pierde, ninguna lágrima se desperdicia, ningún acto de amor se olvida, ningún momento de fe pasa desapercibido. Lo que parece un fracaso en la tierra es, en el cielo, un registro de progreso. Lo que el hombre llama el fin, Dios lo llama el principio. Kayse veía la vida como un vasto tapiz, donde cada alma es un hilo. El dolor son nudos, el amor es luz, y lo divino lo teje todo, de modo que incluso lo que parecía un error se convierte en color. Por eso, en sus lecturas decía, el alma que se lamenta no ve el patrón completo. El sufrimiento existe porque aún vemos el reverso del tapiz. Pero ¿qué hay al otro lado? Hay una luz que nunca cesa, hay un significado que nunca se pierde, y es precisamente cuando todo parece desmoronarse que el velo entre los mundos se vuelve más tenue. Kayse llamó a esto la noche de la iniciación, el punto en el que el alma, despojada de sus ilusiones, se encuentra cara a cara con la verdad. En este estado, muchos sienten deseos de rendirse, otros se rebelan, pero los pocos que quedan descubren algo extraordinario. El dolor comienza a brillar, no porque se vuelva placentero, sino porque revela lo que estaba oculto, la presencia constante de Dios en la experiencia. Kayse dijo que Jesús no vino al mundo para eliminar el sufrimiento, sino para santificarlo. En Getsemaní no huyó de la angustia, la transformó en comunión. En la cruz no evitó el dolor, lo transmutó en perdón. Y esto es lo que Cristo sigue haciendo en cada alma dispuesta a seguir viva, incluso cuando está herida. El dolor, por lo tanto, es un portal. Cada vez que sufres y decides no huir, atraviesas una puerta invisible y accedes a un nuevo nivel de conciencia. El ego grita, el miedo tiembla, pero el espíritu observa y aprende. Es en este punto que el sufrimiento se convierte en iniciación y el ser humano, en alquimista. Kayse habló con serenidad del fuego de la vida. Para él, el dolor era el calor espiritual que refina el metal en bruto de la personalidad hasta que brilla el oro de la esencia. No se forja oro sin fuego, dijo. Ninguna alma madura sin dolor. Este era su lenguaje.
no sentimental, sino sagrado. Veía el dolor no como un enemigo a vencer, sino como un aliado a comprender. El dolor no destruye, sino que revela lo que aún no es eterno. Y aquí viene una de sus lecciones más profundas. El sufrimiento solo es destructivo cuando se resiste. Cuando lo abrazas con comprensión se convierte en tu amo. Cuando lo combates con miedo, se convierte en una prisión. Aquí es donde la humanidad tropieza. Queremos el cielo sin la cruz, la paz sin el proceso, la iluminación sin el esfuerzo. Pero Kai advirtió, el alma que huye de la cruz, también huye de la corona. En sus estados de trance, al hablar en nombre de la conciencia superior, Kai describió el dolor humano como ondas de energía distorsionadas que intentan retornar a la armonía. Toda emoción densa, ira, culpa, desesperación, es una nota desafinada que llama a la reconciliación. Y cada vez que eliges vivir, eliges realinear la música divina que llevas dentro. Para él, la oración era la forma más elevada de alquimia vibracional. No era una súplica, sino un cambio de frecuencia. Cuando el corazón reza, no pide, resuena, se eleva y el universo responde. Cada oración sincera, dijo Kai, cambia el tono del alma. Pero ¿qué pasa cuando el alma ya no tiene fuerzas para orar? ¿Cuando el silencio pesa y la fe parece muerta? Él respondía, entonces, simplemente vive, porque vivir, en sí mismo, ya es una oración. Cada respiración es una frase del Padre Nuestro pronunciada por el cuerpo. Cada paso en la oscuridad es un amén, susurrado por la valentía. Y esto es lo que el cielo observa con ternura. No la perfección, sino la persistencia. Dios no espera que el hombre no caiga, solo espera que se levante. Kai afirmó que las fuerzas espirituales que rodean la tierra no son indiferentes al sufrimiento humano. Cada vez que un alma elige la vida, incluso en el dolor, una ola de luz se eleva y cruza dimensiones, inspirando a otros a hacer lo mismo. La persistencia de un corazón puro, afirmó, conmueve a legiones de ángeles. También enseñó algo que muchos consideraron audaz. El dolor es la firma del amor divino en proceso. Lo que duele, revela. Lo que quema, purifica. Lo que se derrumba, libera. La rosa no llama cruel al sol, dijo, ni siquiera cuando éste la hace abrirse de dolor. Esta visión no es resignación, es revelación, porque en el lenguaje de Kai, el sufrimiento es simplemente el amor divino que despoja al alma de su armadura que le impide brillar. Y si Dios permite el dolor, es porque ve lo que puede generar, una conciencia despierta, una compasión inquebrantable, un amor más real. La vida es el horno, y el espíritu es el pan, y cada llama es un recordatorio. El propósito está en hornear, no en cocinar. Kai también habló de su propio dolor. Sufrió crisis de salud, soledad e incomprensión. Algunos lo llamaban loco, otros, santo, pero nunca dejó de servir. Incluso el que sana, decía, necesita ser sanado por la fe. En sus lecturas más íntimas, relataba visiones de Cristo envuelto en una luz dorada diciéndole, quédate, porque todavía hay corazones que necesitan tu ejemplo. Y ese es el punto. La vida nunca se trata solo de uno mismo. Kai dijo que cada alma es una llama que arde en el viento. Cuando decides seguir adelante, tu luz ayuda a otros a mantenerse encendidos. Incluso sin saberlo, estás salvando a alguien. Él lo llamó la red luminosa de la compasión invisible. Cada acto de amor, cada gesto de valentía, cada decisión de vivir, envía una vibración que toca las almas lejanas. Así funciona el cielo, en silencio, a través de corazones que dicen sí a la vida. Por eso, dijo Kai, el verdadero héroe espiritual no es el que asciende al cielo, sino el que permanece en la tierra con amor. Es fácil amar lo divino en las alturas. Es difícil amar el mundo imperfecto, los rostros cansados, las heridas abiertas, y aún así mantener la compasión. Pero es en este ámbito donde se mide la grandeza del alma. Vivir, por tanto, es el mayor entrenamiento en el amor. Y de vez en cuando, el universo pregunta, ¿todavía deseas vivir? No para probar, sino para despertar. Cuando respondes sí, incluso entre lágrimas, algo cambia en lo invisible. Porque ese sí es el eco de la creación misma que se repite en tu interior. Kai dijo que Cristo no fue crucificado una vez,
Él es crucificado y resucita cada día dentro de cada corazón que elige amar de nuevo. Así, el misterio de la vida es el misterio de la resurrección constante. Cada mañana, el espíritu retira la piedra de la duda, y el alma emerge de la tumba del miedo a la luz de la esperanza. La vida es una sucesión de pequeñas tumbas que se abren, y es esta apertura continua lo que se llama evolución. Por eso, Kayse advirtió: no pidas que el dolor termine, pide que te transforme. El alma que comprende esto ya no sufre como víctima, sino como aprendiz, y cuando se aprende la lección, el dolor cumple su propósito y se disuelve. El sufrimiento no cesa cuando todo se resuelve, sino cuando la conciencia se expande, y entonces, por primera vez, el alma comprende lo que Kayse quiso decir. Vivir siempre es la mejor opción, porque vivir es seguir permitiendo que Dios se exprese a través de ti, incluso cuando el pincel de la experiencia parezca pintar con tonos oscuros. Después de todo, la sombra solo existe porque hay luz, y cuando el hombre finalmente comprende esto, el miedo al dolor desaparece, y también el miedo a la muerte. Kayse dijo que la muerte no es lo opuesto a la vida, sino su continuación, en una tonalidad diferente. El alma no muere, simplemente cambia de instrumento. La música continúa. Por lo tanto, el verdadero despertar espiritual consiste en perder el miedo, no a la muerte, sino a la vida misma. Porque quien teme vivir, teme sentir, y quien teme sentir, nunca descubrirá el amor. Y es el amor, y solo el amor, lo que sostiene el universo entero. Hay un instante en el que todas las almas están llamadas a decidir, continuar o rendirse. Es el momento secreto en el que el destino se inclina ante el libre albedrío y el universo entero enmudece, esperando una única respuesta. Es en este punto invisible, entre la desesperación y la esperanza, donde se revela el poder más sagrado otorgado por Dios, el poder de elegir vivir. Edgar Cayce dijo que el libre albedrío es la chispa divina dentro de la voluntad humana. Nada es más sagrado ni más peligroso, porque mediante esto el hombre puede crear el cielo y perpetuar el infierno. Con cada pensamiento, cada sentimiento, cada acto, el alma vota a favor o en contra de la vida, y el destino, como un espejo, refleja exactamente ese voto. Cayce afirmó que el universo no es estático, es reactivo. Responde a la vibración del alma con precisión matemática. Lo que el hombre siembra inevitablemente cosechará, dijo, no como castigo, sino como consecuencia natural. Así pues, vivir es, de hecho, participar conscientemente en el propio proceso creativo. Cada elección hecha en la luz expande el campo del amor. Cada elección hecha con miedo lo contrae. Y aquí reside el misterio. La fuerza que mantiene a los planetas en órbita es la misma que sostiene al alma cuando decide seguir adelante. Es la ley de la armonía. Cuando dices sí a la vida, te alineas con esta ley, y todo a tu alrededor comienza a reorganizarse. No de inmediato, porque el tiempo es lento, sino inexorablemente. El universo conspira a favor de cada alma que elige vivir con fe. Cayce veía el libre albedrío como un código vibratorio inscrito en el alma antes de la encarnación. Este código se activa cada vez que el espíritu decide amar, servir, perdonar o persistir. Cada sí a la vida reaviva la chispa divina original. Es como si en ese momento el alma recordara: soy un hijo de la luz, vine aquí para continuar. Pero ¿qué sucede cuando el alma decide rendirse? Cayce dijo: rendirse no es condenar, es hacer una pausa. El amor divino nunca castiga, solo espera. El alma al negar la vida se duerme, y el universo entero continúa susurrando hasta que despierta de nuevo. Ningún espíritu es olvidado. Incluso quienes han caído en la más profunda oscuridad aún se encuentran en el campo de la gracia, simplemente dormidos en su propia sombra. Y es esta gracia silenciosa la que mueve la creación, la certeza de que cada ser, tarde o temprano, elegirá de nuevo la luz. Mas Cayce publicidad, no tardes en despertar, porque el tiempo es el instrumento más preciado del alma. Cada día desperdiciado es una flor que nunca florece, una melodía que nunca se interpreta. Una oportunidad perdida es el único arrepentimiento verdadero del alma, dijo. ¿Y cuántas oportunidades pasan desapercibidas por miedo? ¿Cuántas vidas se viven en medio de la supervivencia?
cuando podrían transformarse en ofrendas vivientes? El miedo es el mayor enemigo de la vida. Kaize lo llamó la sombra de la ignorancia espiritual. Dijo que el miedo no es real, es una ausencia, un vacío donde la fe aún no ha llegado. El miedo es el lugar donde has olvidado que Dios sigue ahí. Y sin embargo es el miedo lo que domina el mundo. El miedo al fracaso, a la soledad, a la pérdida, a la muerte. Pero todos estos miedos, dijo Kaize, provienen del mismo error. Creer que la vida puede separarse del Creador. Nada existe fuera de Dios, repitió. Y lo que temes es solo lo que aún no comprendes. Por lo tanto, el antídoto contra el miedo es el recuerdo. Recordar es sanar. Cuando el alma recuerda su origen, el miedo se desdibuja. Cuando recuerda que cada latido es sostenido por el mismo espíritu que mueve las estrellas, la valentía despierta de forma natural. Y esta valentía no es la ausencia de dolor, sino la comunión con él. Kaize decía que la verdadera valentía es el amor revestido de perseverancia, el amor que continúa incluso cuando sangra, el amor que permanece cuando el cuerpo se rinde. Esta es la valentía que transforma a una persona en un alma viviente. Es en este punto que la elección de vivir se vuelve sagrada. Cada vez que eliges la vida, algo se mueve en las dimensiones invisibles. Las líneas de energía se realinean, las posibilidades se reescriben, los caminos previamente cerrados se abren. La fe construye puentes en el reino espiritual, dijo Kaize, y el acto de vivir es el paso que los cruza, pero el libre albedrío no actúa solo. Coopera con lo que Kaize llamó una ley de causas justas, la fuerza que transforma la intención en destino. Si la decisión de vivir está impulsada por el amor, la ley responde con oportunidades. Si está impulsada por el miedo, responde con lecciones. En ambos casos el propósito es el mismo: enseñar al alma a amar con mayor pureza. Así que, vivir, en verdad, es una coautoría con Dios. Tú eres el pincel, Él es el artista, pero el color, la vibración, es tu elección. La pintura final depende de la colaboración entre ambos. Kaize usó una poderosa metáfora: el corazón humano como un faro. Cuando el alma elige vivir, la luz brilla y alcanza distancias incalculables. A menudo, esta luz sirve de guía para alguien que nunca conocerás en esta vida. El simple acto de permanecer en medio del dolor emite una frecuencia que fortalece a otras almas en silencio. Así, vivir se convierte en un acto misionero, incluso sin púlpito, incluso sin palabras. También dijo que existe un ejército invisible de almas que viven por amor, sosteniendo silenciosamente el equilibrio espiritual de la tierra. Estas almas, conocidas o anónimas, son pilares vibracionales. Cada vez que una de ellas renueva su sí a la vida, el mundo entero se fortalece. Pero ¿qué pasa si esa decisión parece imposible? ¿Y si el dolor es demasiado grande? Kaize respondió: cuando no puedas vivir para ti mismo, vive para el amor. El amor es el combustible del alma cuando la esperanza se desvanece. Atraviesa la desesperación y encuentra sentido donde la mente solo ve caos. Amar es seguir respirando cuando el corazón quiere detenerse. Amar es vivir con fe cuando el mundo no da razones. Por lo tanto, el amor es el poder supremo, no el amor romántico, sino el amor espiritual, el que comprende, acepta y transforma. Y es este amor el que expande el universo. Cada alma que ama, aunque sea por un segundo, expande el cosmos entero. Kaize dijo: el amor es la geometría secreta de Dios. Es la fuerza que mantiene unidas las galaxias, cohesionados los cuerpos y conectadas las almas. Por lo tanto, cada elección de vida es una declaración cósmica. Colaboro con el amor. Y si vivir es cooperar con el amor, rendirse es simplemente posponer esa cooperación. El espíritu es paciente, pero el tiempo humano es corto. No pospongas tu alegría, dijo Kaize. La felicidad no es el premio, es el estado natural de quienes recuerdan quiénes son. Pero ¿cómo recordar en medio del caos? Él enseñó un secreto simple: la gratitud es el atajo hacia el recuerdo. Cuando das gracias, incluso con dolor, tu vibración se eleva, el cuerpo se armoniza, la mente se aquieta y el alma vuelve a oír. La gratitud es el sonido más cercano al lenguaje del cielo. Por lo tanto, cada mañana es una nueva oportunidad. El despertar es un sacramento diario.
Cuando abres los ojos y dices gracias, el universo entero se reorganiza en torno a esa frecuencia. Vivir con gratitud es vivir en un estado constante de milagro. Pero Kaize advirtió, el milagro no ocurre afuera, ocurre dentro. El Cristo que calmó el mar sigue vivo, pero ahora calma el océano de tu corazón. El mismo poder que resucitó a Lázaro te sostiene hoy, esperando solo que digas, quiero vivir. Y cuando dices esto, con fe, incluso temblando, fuerzas espirituales responden. Algo invisible se mueve, lo invisible se inclina ante la decisión consciente de continuar, porque este acto es el sonido más cercano a hágase la luz, que aún resuena desde la creación. Kaize llamó a este momento el segundo nacimiento. No es nacer del cuerpo, sino del espíritu. Es cuando el hombre deja de ser un sobreviviente y se convierte en co-creador. Es cuando comprende que vivir es la verdadera resurrección. Y en ese momento, todo el cielo se regocija, porque otra alma ha recordado quién es. Hay un momento de silencio al final de cada viaje, ese instante en que el corazón comprende lo que la mente jamás pudo explicar. Es el momento en que el ser humano, exhausto por la búsqueda, finalmente se entrega, no a la desesperación, sino a la vida. Es ahí donde nace la sabiduría. Edgar Cayce dijo que el alma despierta no cuando lo comprende todo, sino cuando lo acepta todo como parte del amor divino. Y esta aceptación es la forma más alta de fe, el sí sereno que el espíritu pronuncia incluso ante el misterio. Cayce llamó a esto la paz del reencuentro. No es la paz de quien ha conquistado el mundo, sino la de quien finalmente lo ha comprendido. La vida, con todos sus altibajos, no era un enigma cruel, era una maestra paciente, y esta maestra, tan a menudo confundida con el sufrimiento, siempre quiso enseñar solo lo que el cielo sabe de memoria, que vivir es aprender a amar, sí amor, incluso cuando el corazón sangra, incluso cuando la mente duda, incluso cuando el cuerpo falla. El amor es el verbo que sostiene el universo. El amor es el lenguaje que el espíritu habla a través de cada célula, cada lágrima, cada aliento. Por eso Cayce dijo, quien ama ya está sanado, incluso antes de la sanación, porque el amor es la vibración que disuelve el miedo, que reconstruye lo que parecía perdido y que mantiene el alma conectada a la fuente eterna. Y es el amor, más que cualquier conocimiento, lo que hace que la vida valga la pena. El amor da sentido a las pérdidas, moldea el propósito en los fracasos, transforma el dolor en una semilla. Cada alma, dijo Cayce, es una flor en el jardín de Dios. Algunas florecen pronto, otras necesitan más temporadas, pero ninguna es olvidada. El sol de la gracia toca a todos, incluso cuando la tormenta persiste. Por lo tanto, vivir es participar de la cosecha divina. Cada gesto, cada pensamiento, cada decisión moldea el campo vibratorio de tu propia alma, y cuando eliges la vida, estás regando el jardín de tu espíritu. El alma que vive conscientemente descubre algo que lo cambia todo. Nada fue en vano. Las lágrimas que cayeron no fueron en vano, fueron el bautismo de tu fuerza. Los silencios no fueron ausencias, fueron intervalos de escucha. Las pérdidas no fueron castigos, fueron llamadas a regresar. Y el miedo, por muy real que pareciera, nunca fue el fin. Fue solo el velo que ocultaba tu siguiente lección. Cayce dijo que la vida es una espiral, no una línea. Lo que parece un final es solo una curva, y cada curva conduce de vuelta al punto de origen, pero a un nivel superior. Esto es evolución, un retorno continuo a la misma verdad, pero con una conciencia expandida. Por eso el alma necesita vivir, girar, crecer e iluminarse desde dentro. Y por eso también el dolor no es lo opuesto a la alegría, sino su matriz. Es de la contracción del alma que nacen los mayores despertares. Jesús, el Cristo, lo demostró con su propio cuerpo. Murió en la oscuridad y resucitó en la luz. Cayce vio allí el símbolo supremo de la vida, la promesa de que todos los que mueren en la fe renacen en la gloria. Así que cuando llegue la noche, y siempre llega, recuerda esto: la oscuridad no es la ausencia de luz, es el útero donde se está formando la luz. Cuando el camino parezca perdido, cuando el miedo te paralice, cierra los ojos y di, sigo eligiendo vivir. Estas sencillas pero poderosas palabras
movilizan legiones de fuerzas espirituales. No solo resuenan en el tiempo, reordenan lo invisible. Kaise dijo que todo el cielo se inclina ante un alma que decide continuar, porque vivir es el mayor acto de fe que existe. La fe no es decir creo, sino respirar cuando todo te dice que pares. Es extender la mano cuando tu corazón está cansado. Es sonreír, no porque todo salió bien, sino porque confías en que aún saldrá bien. Y cuando esta fe despierta, el alma empieza a ver señales por todas partes. La hoja que cae, el amanecer, la mirada de un extraño, todo se convierte en un mensaje, porque, en la vibración de la vida, el universo entero se alfabetiza en el amor. Dentro de cada ser hay un punto luminoso que Kaise llamó la llama crística. Esta llama nunca se apaga, solo se esconde bajo las cenizas de la duda, y la decisión de vivir es el aliento que la reaviva. Cuando dices, continúo, es esta llama la que responde, entonces te guiaré, y ella guía, silenciosa, paciente, fiel, te conduce por caminos que la razón no comprenderá, pero que el corazón reconocerá, porque, como dijo Kaise, el corazón es el primer órgano creado por Dios y el último en ser escuchado por el hombre. El corazón es el templo donde Dios habita en forma de impulso vital. Cada latido es una oración, cada pausa, una invitación a escuchar. Y cuando escuchas, te das cuenta de que vivir es orar con todo el cuerpo. Vivir es, por tanto, un sacramento. Es participar en la liturgia secreta de la creación, es decir sí a la corriente divina que mueve los mundos. Es colaborar con Dios en el proyecto de la propia existencia. Y aquí está la verdad final: la vida nunca fue tuya, siempre fue de Dios en ti. Tú eres el instrumento, Él es la melodía, y juntos forman la música eterna que ningún silencio puede interrumpir. Kaise dijo que el alma no busca la perfección, sino la plenitud, y la plenitud no es la ausencia de dolor, sino la presencia de significado. Vivir con propósito es vivir en paz, incluso en medio del caos. Es saber que el fuego que arde hoy es el mismo que ilumina. También enseñó que el cielo no es un lugar, sino un estado. No se llega caminando sino recordando. Cuando amas, estás en el cielo. Cuando perdonas, tocas la eternidad. Cuando vives con fe, ya has cruzado el velo. Y por eso vivir siempre es la mejor opción, porque es viviendo que el alma despierta a quien siempre fue, una parte inseparable de la mente divina. Recuerda, la vida no es corta. La existencia más sencilla es una sinfonía si se vive con fe. No hay fracasos, solo versiones inconclusas de la victoria espiritual. No existe la verdadera soledad, solo la ilusión temporal de estar separado del todo. Kaise dijo que cada encarnación es una nota en la canción del alma. Cuando la melodía termina, Dios escucha y sonríe, sabiendo que el sonido regresará más puro, más claro, más luminoso. ¿Y qué sucede después? Entonces, todo vuelve a empezar. El alma que elige vivir es recibida por planos de luz, donde ángeles y maestros espirituales la envuelven con vibraciones de amor indescriptible. Allí, revisa sus decisiones, comprende sus errores y pide humildemente regresar. Sí, para vivir de nuevo, porque vivir es el único camino hacia la ascensión. Y así el círculo se cierra, vida tras vida, elección tras elección, hasta que un día el alma despierta por completo y reconoce: yo y el Padre somos uno. En ese momento el viaje cesa, no porque haya terminado, sino porque se ha vuelto eterno. Kaise dijo que cuando llega este momento, el alma ya no desea huir de la tierra, sino bendecirla, porque comprende que el mundo es el aula del amor, y cada ser es un fragmento de Dios que aprende a reconocer al otro. Así que cuando el miedo regrese, y regresará, no lo rechaces. Acéptalo como un viejo amigo que te recuerda que aún hay partes de ti que claman por la luz. Respira y elige de nuevo. Di en voz alta y con convicción: elijo vivir. También dice: elijo amar, elijo confiar, elijo ser luz. Porque cada vez que pronuncias estas palabras, el universo entero vibra en armonía. Las fuerzas celestiales se mueven, los ángeles registran, y la vida, vida sagrada, eterna e infinita, se renueva en ti. Kaise concluyó sus lecturas con una sencilla oración: Señor, muéstrame el camino.
Y cuando me debilite, recuérdame que viva. Que estas palabras sean tuyas también. Y si este contenido te tocó el corazón, deja un me gusta, comenta debajo lo que significa la vida para ti y comparte este video con alguien que pueda necesitar este recordatorio. Porque, como dijo Kaise, la palabra hablada es semilla de sanación y la palabra compartida, multiplicación de luz. Si este video te ha llegado no es casualidad, se llama el mismo espíritu que movió al profeta dormido, ahora te llama a la vida despierta, vivir o creer. Y deja que el Cristo en ti continúe la obra que Él comenzó al principio de los tiempos. Porque con cada respiración, Dios todavía susurra, elige la vida y vive.